Entonces, para hacer el presupuesto de un proyecto de software, tenemos lo que son 7 pasos, pero, por ejemplo, el laboratorio que nos están pidiendo, nos están diciendo de que lo único que va a cambiar va a ser el equipo de trabajo, por lo tanto, los primeros 2 pasos van a ser los mismos que el ejemplo anterior, y la medición del software. Para el análisis de requerimientos, y lo que se hace son entrevistar a las personas, al cliente y todo, para ver qué requisitos vamos a necesitar. Y se hace la lista de los requerimientos. Después hacemos la medición del software, determinando los componentes, ya sean las transacciones de negocio y los componentes de datos. Tenemos las transacciones de negocio, que por ejemplo en este caso son 9. Y hacemos la clasificación de los componentes de cada una de los requerimientos. Y consultar lista de órdenes de compra es una consulta. Hace la clasificación de la complejidad también, si es alta, media o baja. Por ejemplo, esta es alta. Y esto es lo relacionado al negocio, a las transacciones. Y esto ya son componentes de datos. Entonces, estos tienen otro tipo de clasificación. Por ejemplo, esta de tabla de orden de compra es un archivo lógico interno, una complejidad baja. Ya teniendo los dos, tanto los componentes de datos y las transacciones de negocio, vamos a hacer la clasificación también de los puntos de función de cada uno de los componentes. Por ejemplo, hacemos la unificación de los dos, ¿no? Tanto y tenemos la primer parte, y aquí sería lo segundo, ¿verdad? Entonces eso lo que vamos a hacer es agregarle los puntos que corresponden según la complejidad. Y eso está en la tabla que tenemos acá. Si es una entrada, vamos a ver el primer ejemplo. Aquí. Y es el consultar lista de órdenes de compra es una consulta externa con complejidad alta. Entonces, si es una consulta externa con complejidad alta, se le agregan 6 puntos de función. Y entonces son esos 6 puntos que tenemos acá. Y así se hace la clasificación de los puntos de función de cada uno de los componentes con su complejidad. Y luego de hacer esto, el siguiente paso es la productividad del equipo de trabajo. Para esto, a partir de aquí es donde necesitamos empezar con lo del laboratorio. Y dice que todo depende del equipo de trabajo que nos den, ¿va? Para ver cuánto va a durar el proyecto y todo. También hacen la recomendación de que es importante obtener información de proyectos anteriores que se han realizado en la empresa. Y, esto no va. Este era lo del ejemplo anterior, pero en el ejemplo de ahora, en el laboratorio de trabajo, ahora son 7 desarrolladores, 3 testers y 2 project managers que producen 35 puntos de función al mes. Va. Considerando que un mes tiene 21 jornadas en promedio, para producir 35 puntos de función, vamos a necesitar igual los 21 jornadas promedio siguen siendo igual, ¿verdad? Pero ahora va a cambiar por el equipo de trabajo. Antes eran 4 desarrolladores, ahora son 7 desarrolladores. Entonces, y los 7 por los 21 van a ser ahora aquí 147. 147 jornadas de desarrolladores de software. Y también va a cambiar lo que es la jornada de testing, que como ahora son 3 testers, y ahora va a ser jornadas de testing. Y como ahora son 2 project managers, vamos a tener aquí 42
jornadas de Project Manager. Con esto ya tenemos vamos a encontrar la productividad del trabajo, del equipo de trabajo. Entonces aquí ya definimos las jornadas de cada grupo del área de trabajo. Entonces ahora vamos a determinar la productividad del equipo. Bien, el equipo de desarrollo de software va a ser la división de los puntos de función que tienen al mes el equipo, todo el equipo, que en este caso serían 35, dividido las jornadas de trabajo del equipo que estamos hablando, en este caso los desarrollo de software, que ellos tenían 147 jornadas. Entonces, los 35 puntos de función divididos los 147 va a ser igual a 0.23 puntos de función por jornada del equipo del desarrollo de software. Ahora, el equipo de testing, ellos son 35 puntos de función de igual forma, solo que ellos el dato fue 63 jornadas y que se obtuvieron de acá, ¿verdad? 63 jornadas de testing. Entonces, los 35 divididos los 63 nos va a dar un total de 0.55 puntos de función por jornada del equipo de testing. Ahora, los gerentes de proyectos, ellos son igual 35 puntos de función al mes divididos las jornadas del equipo de gerente de proyectos, o sea, los project managers, que eran 42 jornadas. Eso va a ser igual a 0.83 puntos de función por jornada. Puntos de función por jornada. Entonces, ya que obtuvimos la productividad del equipo, o sea, de grupo, de todo el equipo de trabajo, pasamos al siguiente paso, que es la estimación de esfuerzo y personal necesarios para el presupuesto. Primero, necesitamos, ya sabiendo la productividad, vamos a calcular el esfuerzo necesario. También la estimación del personal. En este caso, nuestro equipo de trabajo tiene 64 puntos de función, que eso sí fue lo que vimos acá, que lo vimos cuando hicimos la medición del software. Fue al inicio aquí, cuando hicimos la clasificación, tuvimos un total de puntos de función que fue 64. Entonces, si, por ejemplo, sabemos de que ellos tienen 64 puntos de función, vamos a aplicar una regla de 3. Por ejemplo, si 35 puntos de función es igual a 21 jornadas promedio que tiene el equipo en el mes, ¿cuántas jornadas vamos a necesitar para los 64 puntos de función que tiene nuestro equipo de trabajo? Entonces, la respuesta va a ser, hacemos una multiplicación de los 64 por los 21. Lo dividimos entre los 35. Eso nos va a dar una respuesta de 64 por 21. 64 por 21 dividido 35, que va a ser igual a 38.4. Va a ser nuestra respuesta. Entonces, por ejemplo, sabemos de que gerente de proyecto o project manager tenemos 2. Y hacemos la multiplicación por el resultado de la regla de 3, que son los 38.40. Nos va a dar un total de 76.80 jornadas de el gerente de proyectos. Ahora, los desarrolladores de software, sabemos de que son
7 desarrolladores. Sabemos de que son 7 desarrolladores. Si son 7 desarrolladores, tenemos que hacer la multiplicación por el resultado de la regla de 3. 7 por los 38.4 va a ser igual a un total de 80 jornadas. Y los testers, sabemos de que de ser 2 pasaron a ser ahora. Y entonces, aquí lo tenemos. Los testers pasaron a ser 3 testers. Igual lo multiplicamos por el resultado de la regla de 3 y va a ser igual a un total de 115.20 jornadas. Entonces ahí hicimos el cálculo del esfuerzo necesario, porque eso se mide en jornada. Y pasamos también a realizar el tiempo estimado del proyecto. Si 21 jornadas va a ser promedio, es igual a lo que se realiza en el mes. En un grupo de trabajo en el cual tenemos 7 desarrolladores, ellos producen 35 puntos de función. Nuestro proyecto requiere 64 puntos de función, que fue lo que hicimos en el análisis. Entonces hacemos una división de los 64 puntos de función con lo que producen ellos al mes, que en ese caso son 35. Entonces 64 dividido los 35 nos va a dar un total de 1.82. O sea, ¿qué quiere decir eso? Eso va a ser el tiempo determinado. O sea, hacemos un resumen de todos los datos, tanto de las jornadas como del grupo de trabajo, los puntos de función y lo que realizan, lo que salió del análisis que hicimos. Entonces, al hacer esa recopilación de los datos anteriores, vamos a calcular el tiempo estimado del proyecto. 1.82 sería igual a, vamos a ver, sería igual a 0.82 multiplicado por, dividido 12, 0.06. Vamos a hacer la multiplicación para saber cuánto es. Y convertimos los 0.82. Sabemos de que el 1 sería un año, un mes que. Entonces los 0.82 lo multiplicamos para saber cuántos días serían. Y como por ejemplo nuestro mes tiene 30 días, lo vamos a multiplicar por los 30. Eso sería igual a 24.6. Entonces el tiempo que nos llevaríamos en realizarlo sería un mes y un mes 24 días. En realizar el proyecto. O sea, si nos damos cuenta, varió bastante en comparación al anterior. Antes duraba 2 meses, ahora va a durar un mes 24 días. Y luego pasamos a lo que nos dice, ¿verdad? Que si aumentamos el número de personas, podemos disminuir el tiempo. Pero la efectividad o productividad del equipo va a cambiar porque es indirecta, no es proporcional una cosa con la otra. Entonces, también tenemos el siguiente paso, que son los costos del personal del proyecto de desarrollo de software. Y vamos a saber cuánto es el costo por jornada del personal. Aquí, por ejemplo, se mantienen los mismos costos. Y, por ejemplo, el Project Manager tiene
el sueldo de 2.895 y el desarrollador de software tiene otro sueldo y el tester también. Pasamos a lo siguiente, que sería el costo del personal del desarrollo de software y tenemos que aplicar lo que son los costos de las unidades de medida del proyecto, o sea, haciendo uso de los puntos de función. Dice, tomando los costos del personal, el costo mensual del equipo de desarrollo de software es el siguiente. Gerente de proyectos, sabemos de que tenemos 2. Y si multiplicamos los 2 por el sueldo de cada uno, acá en la anterior tenemos el sueldo que son 2.895, nos da un total de 5.790 y $790. El desarrollador de software eran 4 personas, ahora son 7. Entonces esas 7 vamos a multiplicar por el sueldo que ellos tienen. El desarrollador de software tiene un sueldo de 2.150. Entonces eso nos va a dar un total de 15.050 dólares. Y los testers, como son ahora 3 personas, vamos a multiplicar el sueldo de cada tester por el número de personas. O sea, sería 3 testers por 1.850, que es el sueldo de cada uno. Y eso nos daría un total de 5.550 dólares. Hacemos la sumatoria de los 3, serían los 5.790 más los 15.050 más los 5.550 y nos da un total de 26.390 dólares. Esto va a ser el total de todo lo que nos va a poner los sueldos de nuestro equipo de trabajo. Entonces, en un mes de trabajo el equipo puede desarrollar, sabemos que son 35 puntos de función. Por lo tanto, el costo por unidad de medida va a ser igual a la división entre el costo total, o sea, de los sueldos de nuestro equipo de trabajo, dividido el número de unidades de medida o los puntos de función. En este caso, sabemos de que el total de los sueldos es 26.390, 26.390 dólares dividido los puntos de función, que son 35. Tenemos un total de los 35 puntos de función, nos da un total de 754 dólares. Entonces, teniendo eso, ya podemos saber el presupuesto del proyecto de desarrollo de software. Sabiendo de que nuestro proyecto tiene 64 puntos de función, podemos determinar su costo, que sería los 754 dólares por el total de los puntos de función que encontramos en base a los requerimientos del análisis que hicimos al inicio, ¿verdad? Que fue esto. O sea, aquí estos 64 puntos de función lo logramos nosotros al analizar, al hacer la clasificación de los tipos de componentes y la complejidad de cada uno de los requerimientos que nos están haciendo. Haciendo la suma de todos los puntos tenemos 64 puntos de función. Entonces, con esto vamos a determinar el presupuesto total. Tenemos los 64 puntos de función y va a ser la multiplicación de lo que nos dio por los puntos de función anterior, que fueron los 754 dólares. Lo multiplicamos por los 64 y nos va a dar un total de 48.256 dólares. Ese va a ser el costo de nuestro proyecto de desarrollo de software. ¿Qué es lo que faltaría?
hacer una clasificación por cada uno de los componentes o requerimientos que tenemos. Entonces, vamos a hacer una clasificación de este total que tenemos para cada uno de nuestros requerimientos. ¿Cómo logramos eso? Multiplicando los puntos de función de cada uno de nuestros requerimientos por el total del costo por punto de función, que serían los 754 que teníamos anteriormente. Entonces, multiplicaríamos 6 por 754, lo cual nos daría un total de 4.524. 4.524. De igual forma, aquí necesitamos, sería por 3 puntos de función, serían 2.262. En el siguiente necesitamos hacer la misma multiplicación. Bueno, como es lo mismo, entonces sería 2.262, porque son 3 puntos de función también. Aquí también son 2.000, son 3 puntos de función, serían 2.262. Y abajo también tenemos 3 puntos de función, por lo tanto, aquí son 6 puntos de función, por lo tanto sería el mismo dato que tenemos acá arriba, 4.524 puntos de función. Aquí sería el costo de este requerimiento. Y aquí son 3 puntos de función, serían igual 2.262. Aquí son 4 puntos de función, entonces nos daría un total de 3.016. 3.016, aquí son 5 puntos, necesitaríamos hacer el 3.770. Aquí tenemos por 7 puntos de función, también variaría el dato, y serían 5.278. Por lo tanto, aquí son 7 también, entonces serían 5.278. Acá abajo son 7, sería también lo mismo, 5.278. Y por lo tanto, aquí abajo sería lo mismo, 278. Y con eso se realizaríamos la clasificación del presupuesto general para cada uno de los requerimientos en base a los puntos de función del análisis que realizamos al inicio. Y si quisiéramos comprobar, pues realizamos una suma de todos los datos que nos dieron aquí, nos tiene que pegar con los 48.256. Serían 4.524 más 2.262, 2.262, 2.262. Y vamos a ver, 2.62 más 2.262 más 4.524 más 2.262 más 3.016 más 3.770 más 5.278 más 5.278 más 5.278 y 5.278. Nos da un total de 48.256, es el dato que tenemos acá. Y con eso finalizaríamos el presupuesto del proyecto de desarrollo de software.